Bueno, buenas tardes al público, a los presentadores que tenemos aquí. Vamos a tener una última mesa para el Congreso Internacional de Educación, Retos y Oportunidades. El día de hoy tenemos una mesa dedicada principalmente a la inteligencia artificial en la educación y nos acompañan entonces los profesores Juan Gabriel Alfaro, Tatiana Herrera y Jonathan Piedra. Empezaremos entonces, en el orden en el que los presenté, con el profesor Juan Gabriel Alfaro, que tiene la exposición intitulada Aciertos y desaciertos pedagógicos del uso de las tecnologías emergentes en la formación humanística. Le cedo la palabra. Adelante, Juan Gabriel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Como ya ha indicado don Sergio Martín, he titulado mi presentación Aciertos y desaciertos pedagógicos del uso de las tecnologías emergentes en la formación humanística. Quisiera iniciar con una breve introducción referenciando la UNESCO en el año 2023, como pueden ver ahí, esa es la portada precisamente de la UNESCO. Publica este manual llamado Tecnología de la Educación, una herramienta en las manos de quién, ¿verdad? Con esta pregunta, donde destaca que si bien la incursión de las tecnologías en la educación era un proceso que se venía gestando de manera paulatina, llegada la pandemia aceleró dicho proceso. Como señala el informe, pensar que el avance tecnológico en la educación es un beneficio para todos es una falacia, sobre todo enfatizando en que la realidad muestra una brecha evidente entre países ricos y pobres, desarrollados o subdesarrollados, no tanto a nivel de la economía, sino también a nivel de la tecnología. Es decir, que no se va a recibir la misma educación en tecnología en los países desarrollados que aquellos que se encuentran en vías de subdesarrollo y que no cuentan también con las posibilidades tecnológicas. Igualmente, una cosa es tener la tecnología como apoyo y otra dejar todo el proceso educativo en manos de la tecnología, que es otro de los riesgos que evidencia dicho informe. Erradicando del proceso de formación los aspectos humanos de la presencia y el nivel de la persona docente. Debe abordarse con mucho cuidado los resultados que arrojan estos procesos para determinar si el éxito tecnológico es tan maravilloso, ¿verdad?, como nosotros pensamos, o si estaría también trayendo consecuencias para los procesos de aprendizaje. Pasamos a la siguiente. En este texto de Neil Postman, llamada Tecnópolis, afirma lo siguiente: toda tecnología supone tanto una carga como un beneficio, no lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Es decir, no se puede pensar en una tecnología que traiga solamente beneficios, siempre habrá cosas negativas que involucrará, en este caso en el sistema educativo. Entonces, ni todo es negativo ni todo es positivo, habrá elementos positivos y habrán elementos negativos según la teoría de Postman. Desde esta perspectiva, entonces, podemos encontrar visiones extremistas, como siempre encontramos, algunos que proponen que la tecnología es como la solución a todos los problemas y que de alguna manera será el gran aporte para la humanidad, y aquellos que de manera contraria o antagónica ven la tecnología como sospechosa, como generadora de grandes desgracias para el ser humano. Tenemos algunos movimientos pretecnológicos que conciben la incursión de la tecnología como la gran solución a los problemas, ya lo decía, y sobre todo desde una perspectiva desde el mito de Prometeo de Esquilo. Recordemos nada más que el mito de Prometeo es que el ser humano, luego de verse despojado de todas las virtudes que se le dieron al resto de los seres vivos, precisamente Prometeo robó el fuego como símbolo de la técnica o la tecnología que puede desarrollar el ser humano para responder a esos vacíos, a esas faltas de posibilidades que tiene el ser humano. Es decir, para decirlo de manera concreta, que podemos sacar del mito de Prometeo desde el punto de vista de la tecnología, nosotros no podemos volar como las aves, pero podemos construir aviones a través de nuestra racionalidad y a través del uso de la tecnología.
A nivel educativo, entonces, desde que en la década de los 60 se inicia la experiencia de la enseñanza combinada con el uso de los ordenadores, se tuvo claro que dichos instrumentos serían elementos imprescindibles para el proceso educativo. La cuestión que debió marcar el rumbo de la incorporación de estos nuevos sistemas educativos y que se dirime en esta disertación es el papel que debió y debe cumplir esta tecnología. Se iba a ser un instrumento auxiliar o colaborador para el docente, o si por el contrario su incorporación era con el objetivo de ir desplazando al docente, asumiendo la tecnología el papel protagónico. Bueno, entonces ahora voy al apartado aciertos pedagógicos del uso de las tecnologías de la educación. He hecho aquí como una especie de listado, ¿verdad? De cuáles son los aciertos. Serían 5 aciertos y 5 desaciertos. Eso partiendo de la teoría de Postman, ¿verdad? Que siempre hay cosas buenas y cosas malas, como ya he señalado. Entonces, dentro de los aspectos positivos, el primero sería la modernización de la educación, que en lenguaje de Freire sería dejar atrás aquellos sistemas bancarios. Esto sería entonces, recordemos, la teoría de Freire del sistema bancario. Bueno, ahí tenemos la obra Pedagogía del Oprimido. Lo que sostenía era que antiguamente se tenía, bueno, todavía se tiene, la idea de que la educación, el lugar principal debe ubicarlo o ocuparlo siempre el docente, siendo precisamente los estudiantes meros espectadores, a veces una especie como de objetos, verá que están ahí, sencillamente recibiendo una especie de receptáculo de toda la sabiduría, todo el conocimiento del docente, pero sin asumir de manera crítica o de manera comprensiva aquello que le transmite el docente. Es decir, Freire critica el sistema memorístico que se ha tenido, donde el docente sencillamente le da información a los estudiantes, para que ellos anoten, y sencillamente luego vengan a un examen y chorreen todo lo que apuntaron en sus clases. Entonces acá, dentro del punto de vista del acierto, es eso, es la modernización de la educación, porque hoy con las tecnologías tenemos muchos sistemas interactivos, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan aportar, puedan ser críticos, puedan demostrar si realmente han comprendido o no lo que ha querido explicarles el docente. El segundo acierto sería el buen uso de la tecnología en la pedagogía ayuda precisamente a que el docente tenga claro su papel, ¿verdad? Como dice ahí, de facilitador de las tecnologías en la pedagogía, de la enseñanza, que es quien acompaña al estudiante, ¿verdad? Recordemos que en sentido etimológico del pedagogo sería paidagogos, como está ahí, es decir, aquel quien acompaña al estudiante, no que realiza el proceso en lugar del estudiante. Esto implica hasta un lenguaje a veces de poder, ¿verdad? Cuando se entiende el pedagogo como aquel que prácticamente es el que hace todo por el estudiante sin que éste pueda desarrollarse. Porque muchas veces se habla de la dirección de los alumnos, lo cual es tener un dominio sobre sus vidas y proyectos. El término más amigable en este caso sería como acompañante, en esta línea, como estamos diciendo, de pedagogo. Los procesos pedagógicos antiguos, la persona estudiante asumía los conocimientos, una especie de dictados de docente. De hecho, recuerda uno la expresión aquella que utilizaban los antiguos académicos cuando le decían a uno, es que tengo que ir a dictar clases. O sea, dictar clases era exactamente a dictar clases, era a leer, a veces hasta un libro, y que todos los demás ahí bien dormidos, los que podían levantarse un poquito, pues tomar las notas. El principio básico educativo es que dicha actividad debe ser desde una perspectiva de construcción del conocimiento que supere el enfoque de repetición de conocimientos. Dice Gómez Ábalos Giselle en uno de sus estudios sobre la importancia de la educación interactiva. No obstante, debe tenerse cuidado de que dicho temor a la repetición de conocimientos conlleve también la desmemorización de los individuos. Igualmente, con la incursión de las tecnologías emergentes, debe tenerse cuidado de que no se prescinda el acompañamiento humano en los procesos formativos.
Un error podría ser desplazar al docente como actor principal de la educación por una línea impositiva para que su lugar lo asuma la tecnología y no los estudiantes, como debe ser un sistema correcto. De igual forma, la tecnología permite variar en cuanto a las metodologías que históricamente se han utilizado en las enseñanzas. Por ejemplo, en la visión bancaria de la educación, el saber, conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que se juzgan ignorantes, diría Freire en la pedagogía del oprimido, donde el saber se asumía con una línea de arrogancia y a veces hasta clasista, de superioridad sobre la persona que consideraban analfabetos y por ende no podía tener acceso a otros criterios o medios de conocimiento que el establecido por el docente. Con la información en la red, por ejemplo, la persona estudiante puede confrontar lo enseñado por el docente, que es la tercera diapositiva, cómo esto nos exige a nosotros los docentes incluso a estar más preparados, porque antes lo que decía el docente prácticamente era como una especie de santa palabra, ¿verdad? El estudiante decía, profesor sabe mucho, ¿verdad? Y eso lo apunto, pero muchas veces nosotros estamos dictando clases, bueno, más bien, o estamos dando clases, y los estudiantes están confrontando, o sea, uno los ve con los telefonillos y de repente están ahí en Wikipedia o están en algunos programas viendo a ver si lo que está diciendo el profesor es cierto, cualquier fecha, cualquier información, y luego lo desmienten a uno, ¿verdad? Le hacen el bañazo, ¿no? Le dicen, mira, esto que usted está diciendo no es así. Entonces, esto lo pongo como un acierto, primero, porque es la accesibilidad inmediata de la información, y también porque permite al docente, o le permite al docente mejorar, para preparar mejor sus clases, tratar de depurarlas más, buscar confrontar la información, no precisamente aquellos apuntes que a veces hasta ya están obsoletos, ¿verdad? Aquellos apuntes que a veces llevan los docentes que ya están amarillos, ¿verdad? De tantos años de estarle dando vuelta a los mismos apuntes. Un cuarto acierto, como vemos ahí en la diapositiva, es que la tecnología permite también la liberación del conocimiento. Antiguamente eran clases privilegiadas las que tenían acceso a la información. Esto es importantísimo porque yo creo que las tecnologías hoy primero permite a toda persona poder tener información. Sabemos que durante muchos años, estoy pensando concretamente en la época medieval, estuvo restringida la información para las personas. De hecho, concretamente tenemos el Index Librorum Prohibitorum, ¿verdad? Que fue un documento emanado por la Inquisición desde 1564 y que incluso fue suspendido hasta hace poco, hasta 1966, desde 1564 a 1966, donde en este índice o ese índice se establecían qué textos eran prohibidos para la lectura. Recordemos que por ahí pasaron Nicolás Copérnico con el de Revolutionibus Orbium Celestium, los mismos textos de Galileo Galilei, ¿verdad? Que fueron puestos ahí como textos prohibidos porque eran peligrosos para las personas. Entonces, la tecnología permite eso, que la información esté liberada, que no haya límites, que si uno busca cualquier temática pueda haber diferentes perspectivas de esa temática, aunque bueno, evidentemente siempre está el riesgo de la posverdad, ¿verdad? Que también exactamente como todo el mundo mete información, no sabemos cuál información es certera o cuál es una información falsa. El último criterio, precisamente como acierto de las tecnologías emergentes, es precisamente que las nuevas generaciones se encuentran en proceso de aprendizaje, que están desde pequeños familiarizados con estos sistemas, ¿verdad? Como pueden ver esa imagen de esos niños, bebés, ¿verdad? Prácticamente ya con sus tecnologías, igual los puede ver uno con los iPads y con los teléfonos y todo, ¿verdad? Manejándolos mejor que uno. Entonces, esto ayuda a que el desarrollo cognitivo de los infantes
a nivel tecnológico sea bastante avanzado y que cuando pretendamos nosotros transmitir o compartir la información, ellos tengan más posibilidades también de conocimiento. Uno de los principales conceptos vinculados precisamente con la educación es el de la alfabetización, el cual crece en grado de exigencia conforme a la evolución social. Antiguamente se consideraba la alfabetización a saber leer y escribir. No obstante, como advierten algunos autores como Baudin, hoy el término alfabetización debe agregarse el concepto de destrezas. Bueno, sabemos que hoy se hablan de habilidades y demás, destrezas, entendidos estas como habilidades que desarrolla el estudiante para abstraer de mejor forma los conocimientos que se le están transmitiendo. El concepto inicial de alfabetización, que como hemos visto va mucho más allá de saber leer y escribir, se ha complementado en las últimas décadas con las alfabetizaciones en destrezas, conceptos desarrollados para hacer referencia a una información de creciente complejidad y del uso de las tecnologías emergentes, una cita de Baudin. Y paso ahora a los desaciertos pedagógicos del uso de las tecnologías de la educación. Vamos a ver entonces cuáles serían las problemáticas, ¿verdad? Bueno, desde este punto de vista. En cuanto a los desaciertos, el primero sería esto, ¿verdad? Que yo creo que es lo más preocupante y que hemos conversado aquí en el equipo FIDIAS, que habemos 3 representantes y algunos también presentes, la limitación de la capacidad memorística del ser humano, abstenerse a la información disponible en la tecnología. Entonces, aquí me permito recordar un pasaje del Fedro de Platón, concretamente en el acápite 274b, 275e, donde en ese texto se hacía la consulta o dirimía Platón sobre la conveniencia de la escritura. Antiguamente la tradición era una tradición oral que obligaba, ¿verdad? o a los estudiantes, a los oyentes, a aprenderse las cosas de memoria. Entonces yo le contaba algo aquí a Tatiana, y Tatiana, pues la idea era retener la idea que yo le había contado para luego transmitírsela, por ejemplo, a Jonathan y demás. No, el problema es que con la invención de la escritura, dice Platón, empezamos a perder la capacidad de la memoria, porque entonces la gente no quiere aprenderse nada de memoria, sino que todo quiere tenerlo apuntado o escrito. Entonces, lo preocupante de esto es que las tecnologías, ya nosotros podemos ir viendo cómo los estudiantes, los chicos y las chicas, no se quieren aprender nada de memoria, ¿verdad? Dicen que para qué aprenderse una fecha, que es del siglo pasado, que para qué aprenderse un acontecimiento, porque ellos pretenden nada más es sacar el teléfono y hacer la consulta. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo fue la Ilustración? ¿Cuándo fue, no sé, la guerra bolchevique, etcétera? Entonces, nada más es sacar documentos, pero se niegan a aprenderse cosas de memoria, y eso puede traer en detrimento un concepto que se está utilizando mucho hoy, que a nivel de la epistemología, que es la involución del ser humano, ¿verdad? Desde la perspectiva de Darwin, nosotros tenemos que ir evolucionando, se supone, ¿verdad?, hacia mejores especies, pero con estas tecnologías puede ser que involucionemos, es decir, que en lugar de tener mejor capacidad cognitiva, cada vez vamos a estar más dependientes de las máquinas y más desmemoriados, ¿verdad? Sin información y sin capacidad de razonamiento. Incluso, según algunos estudios psicológicos, ya eso está afectando o está trayendo como consecuencias algunas enfermedades, como puede ser Alzheimer y otras cuestiones, aunque no es estrictamente con esto, porque hay que ver toda la parte genética, pero evidentemente es por negarse a esa capacidad de memoria y de aprendizaje que también puede tener el ser humano. El segundo desacierto sería con las tecnologías emergentes se prescinde del acompañamiento humano en los procesos formativos, depositándolos en las máquinas. Todos nosotros vivimos lo que fue la pandemia, el tema de la virtualización de las clases y todo esto, y una de las cosas que uno empezó a ver con la virtualización
era la falta esta de contacto humano, ¿verdad? De estar con los estudiantes, de estar con los colegas, con los docentes, porque en estos ejercicios es exactamente donde nos hacemos más humanos, compartiendo, ¿verdad? Dialogando. Entonces, pretender, por ejemplo, virtualizarlo todo, como se ha hecho en algunas universidades o en algunos lugares, puede traer el riesgo entonces que se pase por la universidad sin ser universitario, digamos, para decirlo así, ¿verdad? Es decir, se tiene un título académico, pero no se tuvo la experiencia de la universidad, de compartir con los compañeros, de trabajar en equipo, de escuchar a las otras personas, las situaciones problemáticas y demás que están viviendo y poder enfrentar pues todo este tipo de circunstancias. El tercer elemento sería el siguiente. Muchas personas estudiantes no cuentan tampoco con los recursos para tener sistemas computacionales que les faciliten sus clases, compartiendo una misma computadora con todos los miembros de la familia. Entonces, esto lo pudimos comprobar exactamente en la pandemia, cuando nosotros podíamos ver que a veces habían estudiantes que eran personas dedicadas, personas buenas, pero no tenían los medios económicos para poder desarrollarse académicamente, que es lo que habla precisamente el informe de la UNESCO. Eso es lo que decíamos de la brecha, ¿no? Que a veces algún estudiante le decía, profe, es que en la casa tenemos una computadora y somos 5 hermanos, y los 5 estamos en clases virtuales, entonces hay que echar en rifa a ver cuál de todos va a clases, ¿no? O tal vez algunos que tal vez sí tenían una computadora para cada uno, digamos, eran 2 hermanos o así, pero resulta que vivían en una zona de muy mal internet, la familia no podía pagar una velocidad para que del internet para que todo fuera más fluido. Entonces, este tipo de circunstancias son argumentos que señalan también que las tecnologías emergentes pueden seguir construyendo las brechas, ¿verdad? Las brechas entre los estudiantes. Un cuarto elemento sería la gran cantidad de información que se maneja en internet que no está revisada o depurada. Esto es otro detalle interesantísimo también que señalaba la UNESCO, bueno, que es el tema de la fake news o la posverdad, como trabaja nuestro compañero Carrera, donde es que en internet todo el mundo puede meter información, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede decir, bueno, yo quiero desarrollar cierta temática, la incorpora ahí, y a veces lo que llama la atención en el caso del estudiantado es que ellos asumen como que lo que está en internet todo es cierto, ¿verdad? Entonces presentan trabajos, presentan investigaciones en tesinas y demás, y le dicen a uno, profe, es que esto es cierto, y uno le dice, pero ¿cómo es cierto? Dice, es que yo lo agarré en internet y que eso es cierto. No, pues es que no todo lo que usted agarra en internet es cierto, ¿verdad? Habrán cosas que están falseadas, que son falsas noticias, que alguna persona lo redactó mal, que tiene un mal criterio. Entonces, todo este tipo de aspectos podríamos señalarlo también como un desacierto del proceso educativo. Y ya como último desacierto, y para ir cerrando mi participación, el quinto es, creo que este puede ser también bastante peligroso, apostar por la tecnología en sustitución del docente, sobre todo por motivos económicos. El mismo informe de la UNESCO señalaba esto, ¿verdad? Que hoy la educación se ha vuelto de alguna manera un negocio, ¿verdad? Es un negocio rentable, y si la educación se vuelve un negocio, se vuelve una empresa, y una empresa evidentemente lo que necesita es abaratar gastos y atraer mayor inversión y mayor cantidad de dinero. Entonces, una de estas características, podríamos decir, es precisamente que utilizar las tecnologías así sin mucha reflexión y solamente con fines, digamos, de lucro, puede traer que se virtualice todo, como antes señalábamos, dejando de lado precisamente el lado humano o el lado docente. Podríamos decir que en un futuro, claro, si es más rentable tener, por ejemplo, máquinas dando las clases, pues claro, a los docentes habría que quitarlos, porque la máquina daría la clase completa al estudiante. Una máquina no se va a enfermar, una máquina no va a pedir días libres, vacaciones, no va a pedir una pensión, etcétera. Entonces, eso también sería riesgoso, quitar la parte humana, y repito,
con lo que significa una formación integral u holística, que es otro de los conceptos que se repite mucho en la educación. Formación holística, que es, yo soy profesor de una determinada disciplina, pero no significa que pueda escuchar a una persona estudiante para algún problema familiar, alguna situación que está pasando, que eso también es tarea o labor de la persona docente. Concluyo con lo siguiente, a nivel educativo, desde que la década de los 60 se inicia la experiencia de la enseñanza combinada con el uso de los ordenadores, se tuvo claro entonces, como ya señalaba, que dichos instrumentos serían elementos imprescindibles para todo proceso educativo. Entonces, como les decía, la tecnología llegó para quedarse y no nos podemos echar para atrás, ¿verdad? Hay que asumirla y ver cómo la adaptamos o nos readaptamos nosotros mismos a estas tecnologías emergentes. Esto lo tiene muy claro la mayor parte de autores que trabajan en este tipo de temáticas. Y en la otra, que creo que ya está la última, si la sugerencia de Freire para mejorar la educación es darle un papel relevante a los estudiantes, la incursión tecnológica, pretendiendo dicho objetivo, termina por darle ese papel también a los sistemas informáticos. Entonces, si decimos, bueno, vamos a introducir tecnologías para darle más protagonismo a los estudiantes, a veces lamentablemente en lugar de darle protagonismo a los estudiantes son darle protagonismo precisamente a las máquinas, porque las máquinas son las que terminan haciendo todas las cosas y los estudiantes también igual que antes, nada más que en otra versión, siendo meros receptáculos de la información. Bueno, esta sería mi presentación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces al profesor Juan Gabriel Alfaro y ahora pasamos con la segunda exposición de la profesora Tatiana Herrera. Entonces adelante. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la Escuela de Estudios Generales, a la sede del Sur, por la organización de este Congreso Internacional de Educación, además a también la Universidad de Valencia, de Granada, de Colombia, que nos acompañaron en este congreso. Agradecer a los presentes vía virtual y en físico también por haber venido a escucharnos. En en esta ocasión, ¿verdad? Mi ponencia, Imaginarios de la Inteligencia Artificial, límites, posibilidades y desafíos educativos desde la literatura de ciencia ficción, está pensada, digamos, en el contexto, por un lado, de la enseñanza de las humanidades y además en la enseñanza con la inteligencia artificial justamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aparece esto? Bueno, un poco porque pareciera paradójico, digámoslo así, a menudo desde la perspectiva, por ejemplo, de autores como Snow, que sostienen que hay dos culturas, que está la gente que defiende las STEM, las tecnologías, etcétera, ¿no? Y por otro lado, los que trabajamos en las artes y en las letras, generalmente manejamos una perspectiva diferente, un posicionamiento ante el mundo diferente y por lo tanto, en principio habría una separación tajante. El asunto es que hoy en día la presencia de la inteligencia artificial pareciera inducirnos a tratar de soslayar o de solventar esa oposición y tratar de integrar ambos mundos. ¿Por qué hacerlo y no resistirse? Bueno, una posibilidad de resistirse, sin duda alguna, siempre lo es, pero la otra de integrar es justamente un poco por lo que mencionaba ya mi compañero acá, Gabriel, ¿verdad? Que vendría a ser potenciar el aprendizaje, ¿verdad? Pero si se hace desde una perspectiva crítica, digámoslo así, ¿verdad? Pues se corre el riesgo de que más bien se termine dando preponderancia a la máquina, se deshumanice al estudiante, se rompan las redes sociales y se logre más bien todo lo contrario de lo que uno pensaría que son los objetivos de la enseñanza de las humanidades. Así entonces, digámoslo así, esta vendría a ser una propuesta bastante
simple en términos de las herramientas, van a ver, ¿verdad? Y tampoco es tan innovadora, o sea, los que hemos trabajado con literatura, trabajamos ciencia ficción desde que esta existe, ¿verdad? Justamente para cuestionar la relación del ser humano con la tecnología, ¿verdad? Entonces, indudablemente, en este contexto que mencionábamos antes, la ciencia ficción se vuelve fundamental, ¿verdad? Y nos va a ayudar justamente, como vamos a ver entonces en la exposición que les traigo, entonces vamos a presentar primero una introducción donde voy a desarrollar algunos elementos, pero después veremos los fundamentos teóricos en los que fundamento yo esta propuesta en términos de la tecnología y la pedagogía crítica. Después, además, vamos a tomar en cuenta el aspecto, digamos, de la coyuntura en la que estamos viviendo, donde la soledad, la desesperanza y el aislamiento se han vuelto pan de cada día. Educar entonces en tiempos de soledad, ¿cómo lo hacemos? Sobre todo después de la pandemia, como ya mencionaba también Juan Gabriel. Veremos la utopía crítica partiendo de Bloch y de Marcuse. Entonces, con esos elementos nos planteamos por qué la literatura de ciencia ficción como herramienta para una propuesta didáctica. Y por último, claro, conclusiones. Entonces, a modo de contexto, a mí me gusta insistir en esta cuestión de que la tecnología se nos impuso, ¿verdad? De pronto, en el aula y en la vida, ¿verdad? Bueno, en realidad, quien dice que sí, yéndonos hacia atrás, en la historia del ser humano, la tecnología siempre nos ha acompañado. La rueda, el fuego, la escritura, etcétera, han sido desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados hoy en día a pensar en la tecnología solo como en la computadora y en las cosas de desarrollo, ¿verdad? Ingeniería, científicos, ¿verdad? Y demás, pero en realidad el ser humano siempre ha utilizado instrumentos y herramientas para ayudarse, ¿verdad?, en sus actividades diversas. Ahora bien, eso desde una perspectiva bien amplia, cerrando el término, en efecto, la tecnología hoy en día, ¿verdad?, está relacionada justamente con todas estas herramientas que de alguna manera nos impulsan hacia una, ¿qué diríamos?, una orientación científica, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hacemos, instrumental, ¿verdad? Y es ahí donde aparece la inteligencia artificial y se vuelve omnipresente, es decir, atraviesa toda nuestra vida. Eso es algo que es muy interesante porque no nos damos cuenta qué tanto ha invadido la tecnología en nuestra vida, empezando obviamente por el celular, ¿verdad? Pero más allá de eso, nosotros utilizamos herramientas tecnológicas todo el tiempo y no nos damos cuenta. La sociedad toda, ¿verdad?, está atravesada también por la tecnología y entonces sí, se vuelve omnipresente y ¿quién es omnipresente, verdad? Empezando por ahí, bueno, Dios, ¿verdad? Entonces, es decir, nuestra relación con la tecnología se vuelve casi a ese nivel, ¿verdad? No estamos hablando entonces de, ¿cómo yo me relaciono con el carro? No, es que en todo lo que yo hago, ¿verdad?, está inmerso y me atraviesa esa relación con la tecnología. Entonces, por supuesto que mi aprendizaje en las aulas también va a estar marcado por eso, ¿verdad? Entonces, los que ya llevamos ratico aquí trabajando en docencia, sabemos que primero se nos empezó a decir que teníamos que usar las famosas TICs, ¿verdad? Y entonces las TICs era poner tecnología, ¿verdad? Videillos y audiovisuales así, ¿verdad? Muy rudimentarios, para ayudarnos en el proceso del aula. Y entonces incluso muchos hablábamos del asunto de que eso era usar un karaoke educativo, que eso estaba reemplazando el verdadero
proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿verdad? Que donde era el profesor que dictaba justamente la clase, etcétera, ¿no? Todo esto. Y bueno, hubo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, listo, nada, se aprendió, ¿verdad? Ok. Ahora, entonces, estamos ante otra herramienta, ¿verdad? Que se nos está presentando en el mismo nivel, ¿verdad? O cuidado y no peor. Porque la inteligencia artificial no solo le sirve al docente, sino que le sirve al estudiante, les sirve cómo mediatizamos nuestra relación entre el docente y el estudiante, sirve cómo el estudiante está aprendiendo, cómo se está enfrentando a la materia que nosotros le damos. Es decir, es en todo el proceso que la inteligencia artificial se utiliza, no es simplemente que yo le pregunto al ChatGPT, ayúdeme a hacer la tarea, es que eso es lo de menos. Bueno, no es lo de menos, pero sí no es el único, digamos, momento donde la inteligencia artificial está presentándose. Entonces es eso, se vuelve un método, indudablemente, se vuelve una herramienta, se vuelve un mediador, se vuelve además objeto de estudio, que es particularmente como a mí me va a interesar en esta ponencia, ¿no? Les decía además que tenemos entonces sí un contexto de soledad, aislamiento y desesperanza que ahora voy a ampliar y que de alguna manera algunos autores pues plantean como una deshumanización, ¿verdad? Y se genera en esa lógica una paradoja pedagógica y cognitiva, porque entonces a mayor tecnología, aparentemente menos desarrollo cognitivo, un poco porque justamente dejamos de memorizar cosas y eso, ¿verdad? Entonces, pareciera que estamos ante un espacio automatizado, pero vacío y estéril. Entonces, como punto de partida, digámoslo así, o hipótesis de trabajo, yo planteo que la literatura de ciencia ficción puede ayudarnos a pensar críticamente la inteligencia artificial, pero también y sobre todo reconstruir la esperanza en la educación como proyecto colectivo. Entonces, para plantear eso, retomamos a autores como Wiener, que ya en el 77, imagínense, o sea, estamos hablando incluso antes de que apareciera la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Como la conocemos hoy, que nos hablaba de sonambulismo tecnológico. ¿Qué quiere decir el sonambulismo tecnológico? Bueno, justamente eso, ¿verdad? Que la tecnología está ahí para adormecer nuestras capacidades y se genera además una dependencia total con la tecnología y entonces nosotros simplemente dejamos de pensar, básicamente, ¿verdad? Y nos ponemos como sonámbulos, van de la mano, ¿verdad? El sonambulismo tecnológico con el determinismo tecnológico. Otro elemento que es necesario de tomar en cuenta es ya Finberg en el 2012 nos plantea o nos habla de sesgo formal y esto es clave porque con la inteligencia artificial existe la idea generalizada de que la inteligencia artificial es como objetiva, porque como es una máquina, entonces no tiene, digamos, las parcialidades que tenemos los seres humanos y las subjetividades. Entonces, la inteligencia artificial es objetiva, entonces todo lo que nos dice no solo es cierto y verdadero, como decía Juan Gabriel, sino que se cree que es objetivo y que no se equivoca, ¿verdad? Entonces, sí se equivoca, sí miente, ¿verdad? Alucina, como se utiliza el término, ¿verdad? Y además sí reproduce los sesgos ideológicos que acostumbran los seres humanos en las sociedades, ¿verdad? Entonces se privilegia siempre los discursos normativos, los discursos dominantes, y la inteligencia artificial responde desde ahí. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no está haciendo nada sola, ella es programada por seres humanos también, entonces inevitablemente reproduce nuestros discursos ideológicos, ¿verdad? Y eso es importantísimo de tomarse en cuenta porque cuando pensamos fuera incluso del aula, donde la inteligencia artificial está siendo utilizada casi a nivel de psicólogo, por ejemplo, que esto es impresionante, ¿verdad? Lo que se ha
generalizado esa forma de uso del ChatGPT, sobre todo, ¿verdad? Que todos tenemos un ChatGPT, la gente entonces le está preguntando sus angustias, ¿verdad? Que si salgo con que si salgo con aquel otro, que si renuncio al trabajo, que esto, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Y lo que la gente reporta es tal cual. Es que me dijo, ¿verdad? Objetivamente lo que yo no me atrevía a ver, y le creen, ¿verdad? Entonces, eso es peligrosísimo porque se nos olvida de nuevo que en efecto, como dice Finberg, hay un sesgo formal inevitable, ¿verdad?, en la inteligencia artificial. Entonces, siempre tomar en cuenta eso. Por otro lado, traemos a colación también un poco porque, bueno, nosotros en efecto, como ya anunciaba Juan Gabriel, estamos en un programa de investigación que se llama FIDIAS, y entonces coincidimos mucho en la bibliografía que utilizamos, y particularmente yo acá tomo o rescato, ¿verdad?, la pedagogía crítica de Freire, con la idea de que educar no es adaptar, sino transformar, ¿verdad? Entonces, siempre que una herramienta nos ayude a transformar, entonces tiene sentido, si no, no, ¿verdad? Y al final se busca la alfabetización como lectura del mundo. Esto también es muy importante, porque para mi propuesta, como les decía, la inteligencia artificial y la relación con la tecnología es también objeto de estudio, y es en esa medida, ¿verdad?, en que nos ayuda. Si nosotros tenemos como objeto de estudio esa relación con la tecnología, pues la idea es justamente leer este mundo que nos tocó, ¿verdad? Leer este contexto en el que nos estamos enfrentando a la inteligencia artificial, con todo lo que esto implica, ¿verdad? Entonces, les comentaba además, ya para ir avanzando un poco en el asunto del contexto en el que nos encontramos, aparte del tecnológico ya mencionado, es que recientemente vienen haciéndose diversas investigaciones, particularmente una de Murthy del 2020, donde además muy cercano, como ustedes ven, a la pandemia del COVID, ¿verdad? Se declaró la soledad como epidemia en el siglo XXI. Es decir, que los seres humanos estamos cada vez más solos, pero no solos por elección, no solos porque, qué bien, ¿verdad?, quiero estar solo y la paso bien solo. No, estamos hablando de una soledad existencial, donde el ser humano entonces se aísla, se relaciona más con sus redes sociales, vía redes sociales, y con el ChatGPT ahora, ¿verdad?, y entonces se fragmenta y se desarraiga la relación social que uno podía tener en otros momentos. Eso está generando entonces niveles altísimos de ansiedad, de depresión y demás enfermedades. Incluso en esta investigación se dice que cuando una persona sufre de soledad crónica, recibe, digamos, un daño físico como si fumara medio paquete de cigarros al día. O sea, estamos hablando de que el efecto no es solo, es que está muy deprimido, no, es que realmente hay un daño físico provocado por la soledad, ¿verdad? Y el problema es que la relación con todo contexto tecnológico aumenta esa sensación de soledad, y entonces eso termina por generar una desesperanza, que eso yo lo detecté y por dicha en esta Escuela de Estudios Generales al menos se abordó el asunto, haciendo incluso el año pasado una investigación sobre las narrativas del miedo, justamente porque los estudiantes manifiestan en una gran mayoría una desesperanza tal que no tienen visión de futuro. En ese contexto es que leer ciencia ficción se vuelve fundamental. Alguien podría decir, bueno, pero es que la ciencia ficción siempre es un poquito depresiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensar para bien con la ciencia ficción? Bueno, justamente porque nos permite construir, como vamos a ver, una actitud crítica, ¿verdad? Y entonces yo retomo aquí los planteamientos de Bloch, donde nos hablaba el filósofo de la necesidad de la esperanza como motor de transformación. Entonces vamos estableciendo relaciones,
¿verdad? Freire nos hablaba de la pedagogía que busca transformar. Bloch nos habla de la esperanza que nos permite transformar y pensar entonces otro mundo posible, y Marcuse, que es uno de los discípulos de Bloch, plantea que la utopía sirve como crítica radical del presente. Esto es muy interesante porque la utopía se ha planteado a veces como un desfase de la realidad, un desinterés, una evasión incluso, ¿verdad? Sin hablar de las utopías políticas que, bueno, desgraciadamente no han dado buenos resultados, ¿verdad? Pero más bien acá estoy hablando en términos de la utopía existencial, ¿verdad? De la capacidad justamente de esa crítica radical del presente hacia pensar un mundo mejor. Y Marcuse sostenía que esa posibilidad fundamentalmente se da en el arte y en la literatura, ¿verdad? Entonces es por ahí también que estamos tomando en cuenta estas cosas. La ciencia ficción entonces sería una herramienta fundamental en la pedagogía de la esperanza. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción como género literario imagina mundos alternativos al que tenemos, que de ahí está por colapsar, al menos esa es la sensación que la mayoría de nosotros tenemos, ¿verdad? Sobre todo con el cambio climático y demás. Revela fisuras del presente, permite pensar lo que no ha ocurrido, entonces nos permite un carácter prospectivo, y eso puede generar entonces sí una actitud crítica hacia el presente y además en pensar soluciones para los problemas que estamos enfrentando. De ahí que la ciencia ficción nos posibilita una alfabetización emocional, ética y política de la relación con la tecnología, y ahí aparece la perspectiva crítica. Es por eso que entonces yo les traigo, como les decía, estas ideas, ¿no? Que sería eso, educar en tiempos de soledad, pensando la utopía, la IA y la esperanza. Ernest Bloch, volviendo, les decía, esta frase a mí me encanta porque él dice, el mundo no es aún, pero podría ser. Y esa es la base de la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial ciertamente automatiza funciones, pero no puede suplir el deseo de sentido. Eso es algo que la IA no tiene, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enfrentamos con la ciencia ficción, podemos darnos cuenta de eso. Y desde ahí, entonces, mantener esa, digámoslo así, concepción de la condición humana, ¿verdad? La educación entonces debe contrarrestar la cultura de la soledad a partir de que, eso sí, el trabajo presencial, esta propuesta pues que yo les traigo no puede darse en un ambiente virtual, está pensada para clases presenciales. ¿Por qué? Porque tiene que darse en un trabajo colaborativo en equipos y en la discusión en el aula, ¿verdad? Buscando pues una imaginación colectiva. Entonces, la ciencia ficción se volvería un lenguaje para pensar el futuro desde la comunidad. Estos son, digamos, diferentes ejemplos de textos de ciencia ficción y hacia dónde entonces yo puedo enfocar las clases, ¿no? La era del diamante, por ejemplo, de Stevenson, me permite a mí preguntar, ¿puede la tecnología y la IA formar sujetos críticos o más bien simplemente sujetos zombies casi, ¿verdad? Dune, por ejemplo, que está tan de moda hoy en día, la saga de Dune de Herbert, o la novela del agua de Max Lunde, que por cierto es una novela noruega muy interesante, nos ayudan a trabajar los problemas ecológicos, a analizar toda la problemática del cambio climático y de la crisis ambiental en la que estamos metidos y a opciones, ¿verdad?, para otros mundos donde solventemos la situación climática actual y toda la relación, ¿verdad?, con nuestra casa común justamente, ¿verdad? Después, pero vean, esas son de habla inglesa, ¿verdad? Pero tenemos también, por ejemplo, esta novela que es latinoamericana, contemporánea, que se llama Kentuckys, de Samantha Schweblin,
que nos permite entonces analizar la intimidad, la sociabilidad y cuestiones como la vigilancia, ¿verdad?, desde Foucault, y así establecer entonces los vínculos humanos y las relaciones entre nosotros y la tecnología, justamente. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury nos permitiría, por ejemplo, trabajar la censura y la automatización del pensamiento, que es una de las problemáticas justamente que señalaba Juan Gabriel ya, que mal utilizada, digámoslo así, podría generar la inteligencia artificial. Nos plantea la necesidad de la pregunta para pensar. Es decir, ¿vale la pena pensar todavía, verdad? Y es que eso hay que preguntárselo con la inteligencia artificial, porque si la inteligencia artificial piensa por nosotros, ¿para qué vamos nosotros a pensar, verdad? Y justamente el libro como artefacto y el valor del libro que en una época como la nuestra, donde todo está digitalizado, se resiste a morir. Y eso, pues, yo pienso, ¿verdad?, que algo significa. Entonces, todo eso, por ejemplo, ¿verdad?, podemos trabajarlo con la ciencia ficción. Entonces, ya propiamente, esto es una propuesta didáctica así muy general nada más, pero para que se sepa, digamos, cómo abordar eso. Con la literatura, estos textos, uno los pone a que los lean en una lectura guiada, eso sí, porque hoy sabemos además que en el contexto actual los estudiantes no están leyendo, eso es una realidad con la que hay que vivir, ¿verdad? Y entonces sería ir haciendo una lectura guiada para asegurarse de que lean, generar el debate en el aula, hacer lecturas colectivas y ejercicios de escritura creativa a partir de lo leído, donde entonces sí hay una construcción y un procesamiento de lo que han leído. Los objetivos de esa propuesta didáctica serían, bueno, desarrollar pensamiento crítico, claramente, despertar interés y una perspectiva ética ante la tecnología y recuperar la esperanza como potencia pedagógica, justamente, ¿no? Entonces, ya para concluir, les comento que pues la idea acá era la educación, o pensar la educación como un espacio de resistencia ante procesos de desarticulación social, que vamos a ver, no es tan simple como decir que es que la IA nos está desarticulando, no es eso, ¿verdad? La ruptura del tejido social se viene dando por procesos históricos, sociopolíticos, desde hace ya mucho rato, ¿verdad? La inteligencia artificial en ese contexto, pues pareciera que los acelera, entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver qué hacer, ¿verdad? La literatura entonces se puede plantear como un lugar de la esperanza y de la utopía y como práctica social que pueda ayudar a resistir justamente esa desesperanza y en ayudarnos a imaginar otros mundos posibles. Al imaginarlos, detonar o potenciar la transformación del mundo como tal. Esa sería un poco la búsqueda. Entonces, desde el aula, la esperanza se puede construir, no desde la evasión o la ingenuidad, sino desde un lugar crítico, situado ideológica y políticamente y claramente colectivo. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a Tatiana Herrera entonces por su presentación y ahora continuamos entonces con el doctor Jonathan Piedra con la exposición intitulada Estoicos e Inteligencia Artificial, Virtudes y Accountability. Adelante, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar quiero agradecerle a la Escuela de Estudios Generales, a la Universidad de Costa Rica propiamente, a la Universidad de Valencia por darme la oportunidad de poder estar acá y conversar, a las personas que nos siguen por las redes sociales y al público selecto que se encuentra acá con nosotros, ¿verdad? Es un privilegio que estén acá todas ustedes acá, acompañándonos en esta tarde lluviosa. Yo voy a hablar un poco sobre los estoicos y la inteligencia artificial. Como ustedes sabrán, el origen de los estoicos pues no se puede ubicar propiamente, pero se menciona que su filosofía
se comienza a dar su origen más o menos hace en el 300 antes de Cristo, ¿no? O de la era común, específicamente con Zenón de Sitio, que se le considera como el padre fundador de la escuela, ya que Zenón era comerciante, ¿no? Y tras un naufragio perdió todo. Quedó en la calle, perdió todos sus bienes, todas sus propiedades, ¿no? Y cuando se regresó, pues lo que le quedó fue la filosofía, ¿no? De alguna manera buscó refugio en la filosofía, ¿no? Empezó a interesarse por la filosofía de los cínicos, ¿no? Y luego, después de un tiempo, se separó de las propuestas de los cínicos y todos sus discípulos pues se reunían en un lugar de la ágora ateniense, que era la Stoa Poikile, que era como una especie de pórtico en el que habían frescos pintados, que era como un lugar para que no le pegara el sol del Mediterráneo, ¿verdad? Porque era un sol muy fuerte, ¿no? Y básicamente de ahí es el nombre de los estoicos, ¿no? Quienes se reúnen en la Stoa, ¿no? Los estoicos se han vuelto famosos recientemente, como ustedes pueden ver acá, porque se han vuelto como una especie de propuesta de filosofía de coaching o de autoayuda, ¿no? Y se ha vuelto un poco famosa por todos los gym bros y por los influencers que utilizan el discurso como quiérete a ti mismo, sé fuerte, sé resiliente y todas estas cosas, ¿no? Para vender libros y hacer, digamos, reuniones. De hecho, hay una cosa muy famosa que se llama el Stoicon, que es como una especie de Comic Con en el que se reúnen todos los coaches y gente así, ¿no? Como en una especie de mundial de fútbol a hablar quién es el mejor coach de los coaches, ¿verdad? Es como una cosa ahí muy peculiar. Yo no quiero que esto termine así, ¿verdad? Porque tal vez pueda parecer, pero lo cierto del caso es que la filosofía estoica tiene elementos muy importantes que se pueden utilizar para analizar algunos dilemas relacionados con la inteligencia artificial. Ustedes pueden ver acá en las imágenes que se encuentran atrás mío, pues al padre fundador, que es Zenón de Sitio, versión cyber, ¿no? A Epicteto y evidentemente a uno de los más conocidos que se encuentran atrás, ¿verdad? A Séneca y Marco Aurelio, que se hizo famoso con el libro de vida llamado Meditaciones, que era como una especie de diario, ¿no? Que terminó siendo uno de los libros más vendidos de autoayuda, junto al monje que vendió su Ferrari, ¿no? El arte de la guerra para empresas y ese tipo de cosas que, digamos, se han vuelto así. Entonces yo voy a empezar a reflexionar un poco sobre elementos del pensamiento de los estoicos y cómo este pensamiento puede traducirse en una serie de virtudes cardinales y finalmente hacer una reflexión sobre uno de los conceptos más importantes de la IA, que es el accountability o traducido a la responsabilidad, ¿no? Cómo se puede atribuir esto de alguna forma si es que verdaderamente es así. Y para esto vamos a iniciar con una famosa frase de Epicteto en el Enquiridión, donde menciona que de las cosas unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Y aquí aparece una reflexión interesante de la inteligencia artificial sobre las cosas que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros, obviamente, porque si ustedes recuerdan lo que hace poco mencionó Juan Gabriel con el documento de la UNESCO del 2023, ellos mencionan que la tecnología ya está, no se puede devolver y por más de que usted quiera hacer como Suecia, de quitar celulares o poner una cosa bloqueada en Chile, eso no evita que la tecnología esté ahí, que se utilice, que se cuestione, que se analiza y que se reflexione, ¿no? De hecho, el tema de la inteligencia artificial se vende así, es inevitable. Hay que subirse a ese tren porque si no usted está perdido. No sabemos cuál tren es, ni a dónde va a chocar. Es como ponerse con una pareja ciega, ¿verdad? Si usted se tira y ve a dónde llega. En ese sentido, la lógica que esto plantea, o lo que los estoicos pueden plantear, es que con respecto a la reflexión de la inteligencia artificial, hay cosas que deberíamos tomar en consideración a la hora de valorar esto. En primer lugar, deberíamos pensar si la inserción de la inteligencia artificial es inevitable verdaderamente. Como ya lo hemos hablado, ciertamente parece un discurso asociado o dirigido
hacia una cuestión que no parece necesariamente un uso adecuado dentro de la educación, sino más bien es como una especie de marketing de un sistema económico que promueve ciertas reglas que se están adaptando a la educación. Es decir, la inteligencia artificial no necesariamente se plantea como algo que le aporte a la educación, sino es que la educación tiene que adaptarse a la inteligencia artificial. Y entonces, en ese sentido, parece que estamos en una lógica de sin control, ¿verdad? Estamos perdidos, son cosas que nos dominan, y el primer elemento de los estoicos, y que se hizo muy famoso, es lo que se conoce como la dicotomía del control, ¿no? Habría que empezar a discernir verdaderamente qué es lo que no podemos controlar, y si la inteligencia artificial es uno de esos temas, que parece que se plantea así, pero quizás la primera reflexión sería ver si efectivamente ese es el caso. Se nos plantea de esa forma, pero quizá sería necesario, como menciono, entrar a discutir ese tipo de puntos. En segundo lugar, aparece Séneca, otro autor también bastante vendido, ¿no? Que plantea lo siguiente: no es pobre el que quiere o el que tiene poco, sino el que desea más. Y esto hace una reflexión interesante que tiene que ver con el concepto de autarquía y de la autosuficiencia. Como ustedes pueden ver, en realidad el concepto de autarquía tiene que ver con bastarse con lo que uno tiene, ¿no? Y la autosuficiencia, la gestión que uno da de lo que uno tiene, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, con el tema de la inteligencia artificial, parece, y es un sentir bastante común, que todas las prácticas tradicionales son malas, ¿no? Y entonces no basta lo que uno tiene, sino que más bien hay que ir hacia lo que uno no tiene, que efectivamente sería el tema de la tecnología. Y en este sentido ustedes pueden ver esta noticia que se encuentra acá, donde una herramienta de IA generativa muy famosa y muy reciente de Google, ¿no?, que se utilizaba para hacer como planes de estudio y de comportamiento para ciertos estudiantes, parecía generar cierto sesgo particular cuando usted ponía nombres de personas asociadas a ciertos grupos etarios y a ciertos grupos raciales y de género, ¿no? Entonces, si usted ponía Michael, le daba una cosa, ¿no? Pero si usted ponía Muhammad, salía otra, ¿no? Entonces, si usted ponía, por ejemplo, Tatiana, que es un nombre ahí eslavo, ¿verdad?, salía una cosa, ¿no? Y si usted ponía José o Juan, le salía otra, ¿no? ¿Verdad? O si le pone Panchito, salía otra, ¿verdad? Y entonces, parece que evidentemente, en la lógica que mencionaba la compañera previamente, si suponemos que la inteligencia artificial es una herramienta adecuada, que debe ser implementada porque carecemos de recursos necesarios y al mismo tiempo es verdadera, pues lo que está haciendo es una interpretación correcta de la cuestión social. Y en ese sentido, pues plantea un tema bastante complicado, porque como ustedes pueden ver, y en la siguiente cita de Séneca, en uno de sus textos también muy famosos y muy bonitos, les recomiendo los estoicos, ¿verdad? No es digamos propaganda, ¿verdad? Pero son bastante interesantes, ¿no? Y entonces la siguiente cita plantea lo siguiente: no pretendan que los cambios sucedan como quieres, sino quiere que los acontecimientos sean como suceden. Y esta frase es usualmente mal interpretada porque lo que plantea, o lo que alguna gente plantea, es que simplemente hay que aceptar la inevitabilidad del destino, lo cual ciertamente no es lo que ellos están planteando. Lo que ellos están planteando es que hay unos hechos y a partir de esos hechos se pueden hacer cosas y otras cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Y entonces posiblemente, como ustedes ven acá, este es un gráfico del Foro Económico Mundial de 2023, que no se ve, ¿verdad? Pero ahora sí, ¿no? En el que ellos muestran que cuáles son los empleos que van a crecer con mayor velocidad y cuáles son los empleos que van a, digamos, ir en decrecimiento, ¿no? Este es de 2023. Este año salió un estudio más reciente donde mostraban que el empleo que estaba en el tope de los que se iban a perder iban a ser los historiadores, ¿no? Ese era el número uno de los que se iban a perder, ¿no? Y luego iban ahí como una serie de profesiones, ¿verdad?, más o menos, digamos, educativas, que se iban a ir perdiendo. En la parte media estaban empleos creativos como diseñador gráfico, escritor,
guionista, etcétera, ¿no? Y digamos, cuando usted lee eso, no deja de tener como cierta desazón, porque la pregunta es de dónde sale esta interpretación tan peculiar, digamos, ¿por qué un guionista se pierde y un historiador? ¿Y cuál es el criterio de inclusión y selección que se está haciendo cuando se plantea esto? Lo cierto del caso, ¿verdad?, es que si ustedes ven, por ejemplo, las noticias, en Costa Rica aparecen cosas similares, ¿no? De hecho, por ejemplo, esa noticia que estaba en El Financiero dice que Costa Rica es el país de América Latina que tiene más empleos expuestos a la inteligencia artificial. Habría que ver cuáles son, ¿verdad? Pero aquí aparece una idea interesante que, si bien no aparece en ningún texto estoico clásico, que es el Amor Fati, fue popularizada por Nietzsche, ¿verdad?, en una interpretación de la filosofía clásica, de la filosofía antigua griega, que básicamente se entiende como amor al destino, ¿no?, o de alguna forma así. Sin embargo, los estoicos lo planteaban como una especie de aceptación activa, valga la reiteración, ¿no?, porque está la pasiva, ¿no?, que es todo me da igual, todo me vale, ¿no? Sin embargo, lo que los estoicos planteaban es una cuestión activa. De ahí fue que Nietzsche la tomó, ¿verdad?, porque Nietzsche hablaba que no era simplemente reaccionar, ¿no?, frente a lo que estaba sucediendo, era actuar con lo que se está pasando, con lo que está pasando, con lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, en este sentido, cuando usted ve todos estos artículos, uno dice, nos jodimos y todo está perdido, ¿no? Realmente no se puede hacer nada, y con mayor razón hay que adoptar la inteligencia artificial, ¿verdad? Sin embargo, este concepto que está acá, que es la afrojairesis, digamos, bueno, es libertad de acción, realmente es como, digamos, complicada de entenderla, pero es como una virtud o una cuestión emocional en la que usted puede tomar capacidad y decisiones de discernir dentro de estos hechos que están o no, cuál es el mejor camino o cuál es la mejor decisión que se debe tomar en función de sus condiciones particulares, lo cual me parece que es importantísimo. Porque cuando usted plantea esto, casi siempre se toma de forma descontextualizada, sin tener presente las condiciones de cada cuestión específica o de cada situación en concreto. Es muy común, como les digo, que la inteligencia artificial sea como una especie de ideología abstracta que nadie sabe de dónde surgió, ¿verdad?, ni a dónde va a llegar. Y en ese sentido, aparece otra frase, digamos, muy bonita, ¿no?, que la tranquilidad consiste en ordenarse a sí mismo, que básicamente es el concepto de ataraxia, ¿verdad?, que le gusta mucho a un colega de nosotros, ¿verdad?, de filosofía, ¿no?, que hace referencia a, como ustedes pueden ver, a una especie de contención de las emociones, de autodominio, de serenidad, ¿no? Y esto tal vez podría asociarse con uno de los ejemplos que comentaba Tatiana previamente, en el sentido, por ejemplo, de los usos de chatbot para cuestiones de salud mental. Hace poco salió un estudio en el Washington Post que mencionaba, ahorita no me acuerdo el número de muestra, pero que la mayoría de los jóvenes entrevistados, el 80% había tenido problemas de salud mental con un chatbot. Y estaban bastante contentos, ¿verdad? Decían que les resolvió el problema y que efectivamente era una buena opción. Quizá en este sentido habría que tener un poco de ataraxia y darse cuenta que usted está hablando con esto, ¿verdad? Esto sería importante hacer como una especie de reflexión, porque precisamente, y haciendo referencia a alguno de los comentarios que hacía Juan Gabriel y Tatiana, ¿verdad?, hay como una especie de sonambulismo en el cual usted supone acríticamente que la tecnología le está dando una respuesta intencionada a su condición particular, pero la inteligencia artificial no contiene, de momento, digamos, inteligencia tal cual como se entiende, ni mucho menos conciencia. No puede discernir cuál es su problema real, más allá de lo que usted está poniendo. No puede interpretar las señales, no puede ver sus gestos, y aun cuando los vea por reconocimiento facial o por una cuestión biométrica, sigue estando dentro de un parámetro dado por un algoritmo y por una cuestión que da o está en función de ciertas características, ¿no? Y en ese sentido, cuando el autodominio es importante para evitar caer en el hype absoluto o en el ludismo total, ¿verdad? Hay que tener como una especie de mezcla ahí para ver cuál es su verdadero uso particular y en qué momento se puede aprovechar y en qué otros quizá no sería necesario. Esto
nos lleva precisamente a una idea interesante que aparece Marco Aurelio, ¿no? Que dice que lo que no beneficia a la colmena tampoco beneficia a la abeja, ¿no? Es un ejemplo bonito, ¿no? De colmenas y abejas, ¿no? Y entonces aquí aparece un concepto importante que tiene que ver con lo que se conoce como AI for Good, o un principio ético, que se ha intentado implementar en la inteligencia artificial, que es el human flourish, ¿no? O el florecimiento humano, que es como una cuestión abstracta, ¿no? Y entonces, particularmente, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que estar pensado en un marco de lo que quizás es la virtud máxima de los estoicos, ¿no? Que es la justicia. Y la justicia se entiende como rectitud y como justicia distributiva, ¿no? Es decir, debe provocar o generar un bien común, no debe estar únicamente en función de las compañías, ¿verdad? De las cuestiones tecnofeudalistas o de un sistema particular que lucra específicamente con nuestros datos, con nuestra información y con nuestro sistema. Básicamente, si bien Netflix es una cuestión interesante realmente porque nos permite ver películas, realmente en un sentido amplio no genera ningún bien de ningún tipo particular. Es entretenimiento en el sentido más puro que puede existir, ¿verdad? Distracción total. Y parece que estamos enfocando incluso el asunto de la inteligencia artificial en educación a ese mismo sentido, ¿verdad? Y por eso no en vano menciono el ejemplo del coaching. Parece que los profesores debemos convertirnos en coach, ¿verdad? Como gente que hace entretenimiento, y la inteligencia artificial sigue como esa lógica, ¿verdad? Que estamos como en ese asunto, ¿no? Y de nuevo aparece una virtud fundamental que no únicamente es estoica, pero sino que también es bastante famosa por Aristóteles, ¿no? Que es la frónesis o la prudencia, ¿no? Hay que tener prudencia en el uso de estos sistemas sociotécnicos y de cómo estos se insertan en nuestros sistemas educativos. Y aquí aparece una cuestión que utilizan mucho los Jim Bros, que esta es cierta, ¿no? Nada externo tiene poder sobre mí, salvo mi juicio, ¿no? El TEMAC y toda esa gente cuando dice, no sigas a esta mujer, tiene esta frase mucho, ¿verdad? Es decir, en referencia de que no se deje dominar por las mujeres, las emociones y ese tipo de cosas. Usted está bien solo. Veamos las películas, no sé, de la Liga de la Justicia, de Justice League, ¿no? Y entonces, en este sentido, quizá más allá de lo que aparece como ese tipo de cosas, la reflexión que plantea es bastante profunda, porque lo que plantea efectivamente es que uno debe ser crítico frente a los elementos que aparecen específicamente con la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver acá, los deepfakes que tienen que ver con la clonación de voz, la descontextualización, la desinformación, las verdades alternativas o las posverdades, no únicamente están afectando a nuestros estudiantes, como decía Juan Gabriel, en un aspecto de desaciertos, sino que está cambiando el sistema social y democrático en el cual vivimos. La inteligencia artificial no es una lógica de desarticulación, sino que rearticula, ¿verdad?, hacia nuevas formas de concebir elementos sociales, porque como bien lo indicó Juan Gabriel, esto ya está aquí y evidentemente hay que trabajar con eso que está acá. Y entonces la autonomía del juicio, la crisis, ¿verdad?, que es el concepto estoico, nos permite o nos plantea que hay que tener una especie de detenimiento cuando usted analiza, se acerca o reflexiona sobre estas cosas. Y la apatheia, que es una liberación de las pasiones, que es otro elemento, digamos, ahí de los estoicos, plantea la misma lógica. Y ya para finalizar, haciendo referencia al tema de la accountability, ¿no?, de la responsabilidad, una frase que plantea Epicteto en sus disertaciones, es que cada uno de nosotros es responsable de sus propias acciones. Nadie puede escapar de su deber y quien trate de hacerlo se engaña a sí mismo. Esta cuestión nos hace pensar sobre varios elementos particulares y un concepto importantísimo que es el cacatenón, el cacenón, que plantea, digamos, la cuestión de, digamos, la responsabilidad, pero en un sentido moral, ¿no? No una responsabilidad externa, en el sentido de que la sociedad nos obliga a tomar una decisión, sino en tanto que cada uno de nosotros tiene un deber interno que está basado en lo que ellos llaman la naturaleza y la razón. Y esto plantea un problema importantísimo sobre a quién se le deben atribuir todos estos problemas
que en principio parece que está generando la inteligencia artificial. Porque como bien indicó Tatiana previamente, muchas de estas cosas ya estaban previamente. Estaban ahí, iban lentos, ¿no? Y la pandemia desató todo absolutamente en una lógica de bola de nieve, ¿no? Ahí sin control, en la que la inteligencia artificial fue un actor más dentro de otra serie de factores, ¿no? Y entonces, si bien es cierto que las empresas tienen una responsabilidad muy fuerte, los usuarios, las personas que la utilizamos y la sociedad como un todo, también tiene una función importante. En buena hora que la Universidad de Costa Rica está planteando normas para su regulación, pero también deben plantearse elementos en un contexto más social. El país debería tomar elementos que tengan que ver con esto, ¿no? Si bien la universidad dio un paso, se queda corto frente al sistema sociotécnico político en el cual estamos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo que esto plantea es que nadie puede evadir su responsabilidad. La universidad tiene una, yo como profesor tengo otra, también como usuario tengo otra, y el presidente también tiene otra, la Asamblea Legislativa tiene otra, Apple tiene otra, pero no se puede evadir. El que usted intente decir que no tiene responsabilidad es un autoengaño e igualmente es responsable por evadir su responsabilidad, ¿no? Y en este sentido es importante porque plantea el tema de la responsabilidad en la IA. ¿Quién es responsable? Todos, en diferentes grados particulares, ¿verdad? Y esta responsabilidad plantea una cuestión de distribución social y evidentemente de acción diferenciada, ¿verdad? Es decir, no le pueden pedir a un docente que resuelva problemas que son estructurales, pero al mismo tiempo puede corregir cosas dentro de su aula, ¿no? En aspectos particulares, específicos, que son los que puede tratar. Y en ese sentido, yo terminaría con esto. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Jonathan Piedra y entonces voy a pedirles un aplauso sí para todos ahora sí. Gracias por las presentaciones antes de abrir el espacio de preguntas. Y con eso entonces pues tenemos un espacio para preguntas. Yo tengo preguntas para todos, entonces si hay alguien que quiera hacer preguntas antes, por supuesto que tiene la prioridad. Nadie del público tiene. Allá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Gabriel, Tatiana, Jonathan. Vieran que me acaban de hacer una consulta, una profesora, casualmente, porque pone a los estudiantes a hacer un ensayo y es sobre un asunto biológico. Y ella les habla de la ética, de lo importante que es la ética para el uso de la inteligencia artificial, etcétera, y les dice que por favor hagan el ensayo desde ellos y no desde la inteligencia artificial, pero que pueden usarla como para que tengan ahí una visión comparativa, digamos. Pero resulta que un estudiante incluso pone la pregunta, ¿puedo ayudarte en algo más que hace la inteligencia artificial, verdad? Entonces la deja en el ensayo, la pregunta. Y después la otra estudiante, no, es un varón, el otro estudiante le pone, cuando ella mete el Turnitin, y ahí voy a la inteligencia artificial, revisando inteligencia artificial, ¿verdad? Le pone el Turnitin y le da un 80 y resto por ciento, casi un 90% de copia, ¿verdad? De inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es un plagio, es una ayuda, creo. Entonces, bueno, por ahí va una pregunta, o sea, ¿cuándo se puede hablar de plagio? ¿Verdad? Porque es otra digamos, es otra inteligencia haciendo tu trabajo, pero no se cataloga como plagio. Y la Universidad de Costa Rica, yo estaba leyendo todas las resoluciones que sacó, bueno, sobre todo la última que sacó, que es para crear el grupo que va a hacer todo el trabajo sobre la inteligencia artificial, y habla de que la inteligencia artificial no es, el uso no es punible, ¿verdad? Entonces, yo le dije a la profesora, lo único que yo te puedo aconsejar es que revises todo el trabajo
como si lo hubiera hecho el estudiante y le señales todos los errores como si los hubiera cometido el estudiante, la persona estudiante. Pero bueno, ahí entra uno en un conflicto ético, entra uno en un conflicto de, bueno, ¿qué es plagio, qué no es plagio? ¿Qué es ayuda, qué no es ayuda? ¿Cuánto puedo castigar yo a una inteligencia artificial que hizo un trabajo por mi estudiante? Entonces, un poco escuchando también a Gabriel en tanto la educación bancaria, ¿verdad?, de Freire, y yo pensaba, bueno, la inteligencia artificial nos devuelve a la educación bancaria, porque es un depositar, ¿verdad?, y no un producir. Entonces, bueno, mis preguntas van por ahí, ¿verdad?, porque en realidad la universidad todavía no tiene un reglamento, no tenemos un reglamento, como dijo Jonathan, no hacemos nada con bloquear espacios, ¿verdad? Decir, bueno, este es un espacio libre de celulares, ¿cuánto dura eso? ¿Verdad? Entonces la pregunta es esa, a ver ustedes en qué me pueden ayudar por ahí, gracias. Bueno, gracias por la pregunta, Marlene. El tema sí es que efectivamente la IA generativa no es plagio, porque está generando algo nuevo con conocimiento anterior. Sin embargo, esto ya es como un asunto más legal, es, digamos, una falta a integridad académica. Entonces, usted no lo puede sancionar por plagio, pero es como que yo le pida, como que me pidan a mí hacer un trabajo y me lo haga Tatiana, ¿verdad? Entonces ahí sí lo puedo sancionar por eso, ¿verdad? Es un asunto de fraude académico, no plagio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es diferente, usted lo puede sancionar por eso, no plagio. De hecho, el mismo Turnitin dice que no debería ser utilizado para determinar si fue falso o no. En un disclaimer que tiene, porque lo que hace es detectar patrones o comparaciones, ¿verdad? Hay una parte que dice que siempre debe quedar a criterio de la persona humana determinar si es plagio o no. Y efectivamente el tema de plagio es muy controvertido, porque el plagio es tomar literalmente algo de una cuestión y citarlo o utilizarlo sin la correspondiente referencia o hacerlo pasar como propio. Y entonces ha sido como un tema debatido, pero si bien no es plagio, es fraude. Eso es diferente, ¿no? Y en ambos casos se sanciona, me parece que parecido. Evidentemente el plagio es más grave, ¿verdad?, con todas las repercusiones que tiene por el asunto de la propiedad intelectual, ¿verdad? Pero en el caso particular es un fraude, ¿no? Y entonces los reglamentos deberían ir hacia que es, digamos, un asunto de integridad académica, ¿verdad? No plagio. Pero en ambos casos se podría sancionar, solo que de diferente situación, ¿verdad? Hay una confusión muy, digamos, técnica respecto a eso, porque la gente asocia fraude con plagio, ¿verdad? Pero son dos cosas técnicamente distintas. Y me parece que uno de los temas que también debería pensarse en la universidad es no insertar la ética como una serie de principios, sino una propuesta que yo por lo menos he venido trabajando, que es como una cuestión metodológica. La ética no es malo aquí como un marco, sino es como una cuestión que se inserta desde la metodología misma, ¿no?, desde la creación, ¿no?, de la propuesta, del diseño del curso, etcétera, ¿no? En el sentido de los algoritmos se llama ethical by design, ¿no? Es decir, es ética desde el diseño, ¿no? Entonces aquí debería plantearse la ética no en el resultado a posteriori, sino desde la misma constitución del programa. Evidentemente eso implica más trabajo, ¿verdad? Y por eso, digamos, la responsabilidad es compartida, pero ciertamente todos estos temas son muy nuevos y se está sobre eso, ¿verdad? Es decir, se va sobre la marcha a ver qué sale, a ver qué no sale. Algunas universidades en el mundo, por ejemplo, mencionan que el uso de la inteligencia artificial es plagio, ¿verdad? O lo equivalen al plagio y le ponen 0 y todas las sanciones. Otros se han dado cuenta que es imposible bloquearlo, ¿verdad?, que es imposible dejar de utilizarlo, y entonces han utilizado otras metodologías. Si usted utiliza IA, debe decir en qué lo utilizó. O solo puede utilizar el 20%, o un 40%, o solo para revisar, o solo para conceptos, pero eso es una cosa que eso debe hacerse escuela por escuela, porque no es lo mismo la IA en biología que la IA en generales, ¿verdad? Yo particularmente pienso que en generales tiene muchos usos benéficos, pero si se usa de forma crítica,
el perfil de estudiantes de generales posiblemente va a tener un resultado negativo, porque se usa de forma muy acrítica y por el perfil de los estudiantes que entran, ¿verdad? Que como ya vimos en el estado de la educación, ¿verdad? Tienen un perfil pues bastante, digamos, limitado en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería lo que yo podría decir. Gracias. Nada más agregar algo que, bueno, pensé que Jonathan lo iba a decir porque fue parte de lo que expuso él, que era justamente el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Es decir, en este caso, pienso yo que uno debería explicarle al estudiante, justamente, no tanto al final, cuando ya uno se encuentra con este, ¿verdad?, caso así tan evidente, ¿verdad?, sino incluso desde el principio y cuando se discute el programa, ¿verdad?, explicarles no solo el asunto ya del plagio, sino también en qué términos, ¿verdad?, y por qué es que se le va a sancionar si utiliza la IA o si va a haber algún nivel en que se le permita, si es del caso, porque sí, como dice Jonathan, hay universidades que ya ahora hasta APA dijo cómo citar el ChatGPT, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una opción, indudablemente. El punto es que la normativa tendría que tomar en cuenta eso, pero sí aclarárselo al estudiante para que sepa a qué se expone, ¿no? Como siempre, en guerra avisada no muere soldado, para mí es así de simple. Mueren muchos, dicen por aquí, pero bueno, sí. Pero el asunto es que es el tema de la responsabilidad, ¿verdad? De insistirle al estudiante, bueno, es que si usted hace eso, la responsabilidad será tal, ¿verdad? Uno como docente tiene la responsabilidad también de guiarlos, creo yo, tanto en las grandes posibilidades que tiene la herramienta, como también los riesgos y los desafíos, ¿verdad?, que tiene una herramienta como esta, indudablemente, tanto en el uso cotidiano, ¿verdad?, sea para sus tareas académicas, como también, como decíamos, ¿verdad?, para preguntarle si quiebra o no con la pareja, es decir, es que todo esto hay que hablarlo con ellos, pienso yo, sobre todo a nivel de generales, ¿verdad? Pero pasa justamente por eso, por asumir las responsabilidades cada uno de nosotros ante algo que está atravesando la sociedad y la está transformando, ¿verdad? Entonces, pues por ahí. Sí, yo voy a referirme nada más a tres cositas. Bueno, primero, creo que ya quedó bastante claro con lo que expusieron los colegas en relación con que sí es un acto punible, ¿no? Porque sobre todo lo que decía Tatiana, ella, la profesora, le dio bien la rúbrica, digamos, indicándole que era de consulta y no que le hiciera el trabajo. Entonces yo creo que ahí exactamente lo que decía Jonathan, entra el fraude académico, ¿no? Entonces yo creo que eso ya queda claro. Lo otro que quería referirme a la segunda es también una cuestión muy interesante para que me va a llevar a la tercera. A mí me pasó también en esto de mediación virtual en foros, les ponía yo una pregunta, digamos, a los estudiantes, y yo mismo les dije, como es un foro, cualquier cosa que usted opine es válida, lo único que tienen que hacer es participar. Pues, si la preocupación es el tema del puntaje, es ya participando, ya digamos, ya tienen el puntaje, ¿no? Era para saber qué opinaban ellos. Pero sucedió un caso muy curioso, que ahí sí se dio plagio, que fue, iba leyendo los comentarios de los chicos y chicas y habían dos iguales, eran dos comentarios, pero exactamente igual. Entonces, claro, ya estaba yo viendo a ver cómo resolvía el asunto, cuando exactamente me escribe uno de los chicos y me escribe, profe, me plagiaron, ¿verdad? Y entonces el mismo chico, leyendo los foros, se dio cuenta que una chica le copió el foro, todo el comentario de él. Entonces, ¿qué es lo que me lleva? Lo que estaba diciendo Marlencita con el tema de la educación bancaria, ¿no? ¿Qué pasa? Una cosa que es un parrafito, 90 palabras, 100 palabras, no pudo ni hacer eso, digamos, un comentario a algo que, ya les digo, podía poner cualquier cosa que estaba bien, pero hasta eso les dio pereza, y entonces me lleva a la preocupación que tuvo Immanuel Kant cuando en el siglo XVIII escribió qué es la ilustración, que es un artículo donde daba esta frase que ha salido en Netflix y todo, ahora que decía, que es la de sapere aude, atrévete a pensar. No, entonces, lo que es preocupante es que con ese datito que estoy diciendo, o sea, un parrafito ni se atreven a pensar. Hasta eso les da pereza poner 90 palabras, 100 palabras, mejor le copio lo que puso el carajillo para que el profesor no se dé cuenta, y me da pereza escribir unas palabrillas que, repito, estén buenas, estén malas, tenía el puntaje, pero hasta eso les da pereza. Y uno escucha a veces chiquillos
ahí en los corredores y todo, que dice, es que me dieron tal tarea, voy a ir a utilizar ChatGPT, voy a utilizar la inteligencia artificial, claro, porque lo que les da pereza es empezar tan siquiera a pensar, a reflexionar ellos y a resolver ellos las problemáticas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, yo sí tengo un par de preguntas. Bueno, quería hacerle una pregunta a cada uno. Las tres exposiciones me parece que dieron para pensar varias cosas, tal vez en orden inverso. Entonces, sobre la de Jonathan, si algo extraigo de su exposición, que creo que tal vez también ha quedado claro después de la mesa que tuvimos cuando fue aquí el Congreso y demás, es que adoptar estas tecnologías para fines educativos, y con estas tecnologías me refiero específicamente a inteligencia artificial generativa, es algo que hay que hacerlo lentamente. O sea, es algo que toma tiempo, es algo que no se puede forzar, como usted decía, también por una cuestión de que se fuerza externamente y cosas por el estilo. Y que en este caso, incluso utilizar a los estudiantes como medios de prueba, digamos, o como sujetos de experimentación, algo por el estilo, también incluso podría pensarse como una cuestión que podría tender hacia algún tipo de inmoralidad o algo por el estilo, porque si no sabemos cuáles son los resultados, y como usted bien lo decía ahora, ya sabemos por el estado de la educación que la cosa está fatal, ¿verdad? Si los ponemos a hacer algo que incluso empeore esa situación, que podría ser el caso, digamos, no tenemos todavía resultados concluyentes, sería un error, digamos, bastante grave de nuestra parte. Yo creo que sería adoptarlo una vez que, como usted lo decía, una vez que a través de la frónesis o del mecanismo que sea, ¿verdad?, que sepamos que este medio de utilizar la inteligencia artificial funciona y que de verdad potencia mi labor y potencia el aprendizaje de los estudiantes. Cuando ya lo sepamos, ahora sí, apliquémoslo sabiendo eso. Pero digamos que ponerlo a prueba a mí sí me parece como que podría ir por ahí. No sé si usted opinará algo similar. Entonces, a mí lo que sí me parece es como que tal vez sea mejor. O sea, ya tenemos problemas en la aplicación de la educación fuera de estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, ¿no será mejor antes que forzar a incluir estas tecnologías? Además, mejorar en las partes básicas de educación que hacen tanta falta, digamos, en todo el país. No estoy pensando solo en la universidad, sino en todo el país, ¿verdad? En la educación pública y demás. Pero, por ejemplo, el hecho de utilizar más la neurociencia para cómo se da la educación, la teoría de la carga cognitiva y este tipo de cosas, adaptarlas a clases antes, porque sabemos que esas cosas sí son beneficios de que mejoran el aprendizaje, y ya después entonces ponernos a pensar a ver de qué sirve lo de la tecnología, ¿verdad? Este tipo de tecnología, exactamente. Eso para Jonathan. Para Tatiana le tenía una pregunta y es, porque me parece muy interesante usar la ciencia ficción para ir introduciendo ciertos problemas potenciales y demás, ¿verdad? Pero tiene, digamos, que la otra parte, que es que muchos, digamos, de estos empresarios que son dueños de estas tecnologías y demás, lo que hacen más bien utilizar ideas de la ciencia ficción para vender estas tecnologías como si ya fuera a ese punto, digamos, como si ya hubiéramos llegado al punto de Dune, de que las máquinas nos están controlando, ¿verdad? O como si ya hubiéramos llegado a un punto postapocalíptico o algo por el estilo, yo no sé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos al utilizar ciencia ficción para moderar, digamos, que los estudiantes sepan que son cosas que potencialmente podrían pasar y que nos estamos preparando para eso, ¿verdad? Pero que eso no significa que la tecnología que tenemos ahora esté cerca de ser lo que era en Dune o lo que era en todas estas novelas, ¿verdad? Que esa es la idea que yo sí creo que nos quieren vender muchísimo, ¿verdad? Que ya va a venir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Skynet y nos va a controlar a todos y... No, o sea, eso no es lo que está pasando. Hay muchos otros problemas antes que ese, ¿verdad? Es que no te diste cuenta, ¿verdad? Ajá. Exacto, entonces esa es la pregunta, ¿cómo hacemos como esa, ¿verdad? Esa distinción? O si usted ya lo ha hecho, digamos, en clases de alguna manera. Y para Juan Gabriel, bueno, tenía algo que comentar sobre lo del sistema, porque me parece que algunas de las, supongo que era la idea, pero algunas de las cosas negativas y algunas de las cosas positivas que usted señalaba de la opción de la tecnología, como usted dijo al principio, ¿verdad? Es como una balanza y hay un poco de las dos. Pero sí me parece que se contradicen algunas de ellas. No sé si esto era, digamos, también adrede, pero digamos, por un lado señala lo de que la educación memorística era problemática, ¿verdad? Desde la perspectiva de Freire y demás, pero después también señala que el uso de estas tecnologías nos, digamos que, ¿cómo se dice? Perjudica el desarrollo de la memoria, por ejemplo, ¿verdad? Después también me pareció que, ¿cuál fue el otro que con lo del analfabetismo, que usted dice que también es una cosa que incluye habilidades y demás, ¿verdad? Que por un lado es bueno utilizar estas herramientas para producir este tipo de habilidades, pero por el otro lado también estas herramientas lo que hacen es más bien dificultar ¿cómo se dice? Como la generación de alfabetización o algo por el estilo en algún sentido, ¿verdad? Véase, en Estados Unidos también, y no solo con estas tecnologías, pero
ya hay una crisis de analfabetismo en el sentido más literal, ¿verdad? De que por malas políticas de aprendizaje a leer y a escribir, los estudiantes o sea, hay una gran parte de los estudiantes que no saben leer, porque se han utilizado metodologías que se creen muy progresistas y al final terminan no sabiendo, o sea, no saben leer, digamos, ni siquiera es que no entienden lo que leen, es que no saben leer del todo, digamos, es analfabetismo en el sentido más básico. Y en ese sentido, eso de la balanza a mí me parece que tiene mucho sentido, pero que a veces sí se va más de un lado que del otro, ¿verdad? Más negativo que positivo y muy marcadamente. Y yo me pregunto si ese es el caso en esta situación. Por ejemplo, porque usted señalaba lo de que es mejor adaptar que prohibir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y ya aquí en Costa Rica hay proyectos de ley de prohibir el uso de celulares en las clases. Y a mí esa me parece una política muy sana y muy importante. Y eso involucra una prohibición, ¿verdad? Como decía con la pregunta de Jonathan, estamos muy en pañales con estas tecnologías y con sus utilidades como para muy de plano decir como, no se va a prohibir, no se puede prohibir, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Entonces quería como preguntarle sobre esto. Esas son mis preguntas. Sí, muchísimas gracias, Sergio, por la pregunta. Sí, en efecto, yo partía de aciertos y desaciertos, y como decía muy bien, una especie de balanza, partiendo precisamente del informe de la UNESCO, y que también enfatizó luego Jonathan, ¿qué es eso? Digamos, o sea, que para decirlo así, estamos fregados, porque o sea, ya no podemos devolvernos. O sea, como que nosotros digamos, vamos a eliminar todas las tecnologías, eso es imposible. O sea, porque podemos decir, bueno, vamos a prohibir los teléfonos en clase, pero yo creo que de alguna manera se las ingenian para estar conectados mientras el profesor no se da cuenta, porque igual pensemos en el caso de las computadoras. Cuando surgieron las computadoras dijeron, bueno, y qué bien, porque ya no hay que pasar a mano, sino que ahora todo se va copiando. Pero entonces a veces uno cuando veía a un chiquillo al frente con la computadora, uno decía, ¿estará tomando apuntes o estará viendo un video? ¿O estará viendo YouTube o viendo música? Y tampoco uno puede violentar de ir a asomarse qué es lo que está viendo la persona, pues ya es de parte también digamos, de la privacidad. Entonces, ves, el punto de partida es ese, ¿verdad? Que no podemos decir, ya echémonos para atrás y prohibimos todas las cosas tecnológicas porque no podemos devolvernos a la edad de piedra, si es el caso. Ya tendría que haber un colapso tecnológico que todas las tecnologías se jodan, digamos, para decirlo así, para partir de eso. Y desde ese punto de vista, es cierto, digamos, con el tema de la memoria, y yo insisto en eso, y es un tema que estoy investigando, con el tema de la involución, realmente es preocupante esto, ¿verdad? De que nosotros o las nuevas generaciones no estén con esta capacidad de retentiva, ¿verdad? De mantener información fresca, de aprenderse cosas, porque no quieren aprenderse nada, es cierto, eso es un desacierto. Por otro lado, tenemos las cosas a mano, o sea, sabiendo combinar los dos elementos sería un gran éxito. Pensemos, por ejemplo, nosotros a nivel de investigación. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros para investigar perdíamos mucho tiempo yendo a una biblioteca, durando un montón de horas buscando un libro que no encontrábamos? Y hoy, por ejemplo, uno dice, necesito investigar algo, se mete ahí en internet y rápidamente encuentra el libro, lo baja, y no solo lo baja, sino que lo tiene en PDF y lo tiene para consulta, y si necesita hacer una citación, puede tomar la cita y hace la referencia y demás. Entonces, agiliza muchísimo el proceso. En tiempos, en no salir, digamos, de casa para ir a buscar información, etcétera. Entonces, ves, estamos como en ese estira y encoge, ¿verdad? De lo que nos puede afectar, lo que nos puede ayudar, pero aunque parezca contradictorio, lo que hay que ver es exactamente cómo adaptamos. Yo sí considero que es un proceso de adaptación, bueno, no sé los colegas cómo lo verán, y parto de adaptación por eso, porque no se puede quitar. Ya no hay marcha atrás con este tipo de circunstancias, y lo que tenemos que hacer es cómo regulamos, cómo legislamos este tipo de circunstancias, que incluso ahora con la nueva resolución de Vicerrectoría de Docencia del tema de la inteligencia artificial y demás, lo que insistían era eso, que es más que una cuestión normativa, un tema de regulación.
porque claro, es que pasa con las normas, ¿verdad? Que siempre que se le dice a una persona que no hay que hacer tal cosa, exactamente lo hace para acompañar la contraria, ¿verdad? O sea, como para romper el asunto, ¿no? Entonces, yo sí creo que es proceso de adaptación. Habría que ver los experimentos estos, como el que citaba Jonathan de Suiza, ¿verdad? También habría que ver este que se va a hacer a nivel del Ministerio de Educación con lo de los celulares, a ver qué resulta, ¿verdad? Porque de ahí también se puede sacar información importante para ver los resultados de ese tipo de experimentos, ¿verdad? Sí, bueno, no, yo primero, la ciencia ficción es un género ambiguo, ¿verdad? En ese sentido es muy interesante también, ¿verdad? Porque primero pasó por un proceso de ser considerado subliteratura, ¿verdad? Tan es así que la academia no se preocupaba por la ciencia ficción, era un género además comercial, es decir, masivo, de producción en revistitas, ¿verdad? Y cosas así. Entonces nace para el gran público, para complacer al gran público, ¿verdad? Además, y para entretener, ¿verdad? No para pensar realmente. Eso cuando se difunde, porque si nos vamos a sus verdaderos orígenes, por ejemplo, de Frankenstein, que vendría a ser la novela que abre el género, digamos, en la vida contemporánea, ¿verdad? Porque uno puede irse a ciencia ficción a los griegos, pero en la literatura propiamente dicha hablaríamos de Frankenstein. Sí está haciendo preguntas muy serias, ¿verdad? Pero luego pasa por una etapa donde la ciencia ficción es optimista y cree que todos los desarrollos tecnológicos son para bien, ¿verdad? Y que llevan al ser humano a un mejor lugar, particularmente Julio Verne, ¿verdad? Y con Verne hay una ola, digámoslo así, de ciencia ficción que se conoce así como optimista, ¿verdad? Donde, de nuevo, la relación con la tecnología es maravillosa, ¿verdad? Y la tecnología es lo mejor que nos pudo haber pasado y entonces lléguele a todo, ¿verdad? Ok, luego, pero eso no duró mucho y entonces a la par, ¿verdad? Empieza a desarrollarse, sí, el género crítico, ¿verdad? Distópico, justamente, con H.G. Wells. Y ahí se vienen, ¿verdad?, ya todas las diferentes formas. Además tenemos la ciencia ficción dura y la ciencia ficción suave, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí habría que ver, creo yo, para responderte, lo importante es uno, elegir el texto, ¿verdad? Porque si vas a elegir un texto, digamos, demasiado comercial, se corre el riesgo, ¿verdad?, de justamente reproducir esa relación, digamos, que a las grandes empresas les interesa y no generar el pensamiento crítico, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Ahora, ese pensamiento crítico no es necesariamente para rechazar a la IA o a la tecnología en general, sino simplemente para pensar en torno a ella y pensar nuestra relación con ella, ¿verdad? Justamente, entonces, para ir aprendiendo a vivir en un mundo que está mediatizado ya por la IA, ¿verdad? Es decir, es partiendo de eso, porque esa mediatización, pienso, ¿verdad?, que está ahí, ¿verdad? Por eso hablábamos de la omnipresencia de esta tecnología. Entonces sí, elegir los textos y recordar siempre, sobre todo que estamos en nivel básico, ¿verdad?, de la educación superior, pero al fin y al cabo nivel básico, es decir, la propuesta es para eso, y entonces yo les decía, por eso insistí, es una lectura guiada, ¿verdad? Ciertamente la literatura posibilita miles de lecturas y yo podría leer y decir, ah, no, de ahí, qué sé yo, Odisea 2001, ciertamente nos plantea una inteligencia artificial que miente, ¿verdad? Y que se vuelve contra el ser humano. Y entonces yo puedo decir, sí, y nos lo merecemos, por ejemplo, que eso anda muy por ahí últimamente, yo no sé si se han dado cuenta, todos los estudiantes piensan que nosotros somos la peste del mundo. Bueno, yo no estoy tan segura, ¿verdad? Volvemos a los seres humanos. Entonces, si nosotros digamos, privilegiamos a las máquinas y a la inteligencia artificial por encima del ser humano y creemos que la distopía es culpa del ser humano, ¿verdad?
ojo con eso otra vez. Entonces, el tema es esa lectura guiada donde la idea es que el estudiante haga preguntas y vaya desarrollando también su propio criterio, ¿no? Sobre todo, y entonces aprenda de nuevo a vivir en un entorno mediatizado por la inteligencia artificial. Yo creo que más, aspirar a más, y eso ya es otra vez responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo qué preguntó, pero más o menos tengo ahí como una idea, ¿no? Ciertamente creo que los problemas educativos no son únicamente responsabilidad de la universidad, realmente, no es una decisión país y hay cosas que deben resolverse en el ámbito correspondiente, ¿no? Evidentemente, pues si el MEP tiene una cuota que no resolvió, vamos a tener una cola acá de cosas que no se pueden resolver, ¿no? Y el estado de la educación muestra, pues, digamos, el resultado. En ese sentido, si bien la inteligencia artificial generativa, porque la simbólica y la predictiva tiene bastante tiempo, ¿no? Tiene resultados o impactos sociales que todavía no quedan claros, a pesar de que hace poco salió, hace 2 semanas salió un reporte que se llama El impacto de la inteligencia artificial en el ser humano, ¿no? Es un estudio bastante amplio en el que muestra que sí hay, digamos, ciertos elementos negativos junto a otros positivos. Yo sí creo que la universidad no debería necesariamente bloquear o impedir su uso, porque a diferencia de la mayoría de personas que, digamos, por ejemplo, únicamente pasan tiempo acá, lo cierto del caso es que ellos van a salir de la universidad, ¿no? Y cuando salen, como ya lo indicó la profesora, pues están en un mundo rodeado, transido, generado por la IA, aunque no quieran, aunque no lo sepan, ¿verdad? La inteligencia artificial está ahí. Y en ese sentido, si bien no es necesario pensarlo como una integración irreflexiva, sí creo que la universidad y los profesores como mínimo deberíamos contemplarla, eso sí, ¿no? Tenerla presente, ¿no? Mostrarles cosas, porque esas herramientas van a ser fundamentales para cuando salgan de acá, ¿no? Que es simplemente un momentito de que están acá, ¿verdad? Y entonces uno sí debería contemplar su utilización, ¿verdad? Integrarla críticamente ya es un tema diferente, ¿verdad? Ahora, que la utilización de la IA sea como un asunto que tenga alguna cuestión que pueda implicar algún asunto ético, porque es un tema de conejillos de indias, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese es un tema que habría que valorar, ¿verdad? Porque evidentemente, como ya lo hemos mencionado varias veces, pues ya los conejillos de indias son, ¿verdad? Por todas las empresas, ¿verdad? Y uno no necesariamente quiere reproducir esa cuestión, ¿verdad? O ese perfil. Sin embargo, precisamente una cosa es que sean conejillos de indias y otra cosa es que más o menos entiendan la lógica sociotécnica y a partir de ahí puedan generar discusiones y decisiones. Entonces, una cosa es usarlos como simples cobayas y otra cosa es enseñarles la utilización. Entonces, yo sí creo que debería contemplarse, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que hacer? Eso se ocuparía de que cada escuela, sección determine su uso, ¿verdad? Eso es lo que yo menciono. No va críticamente como un todo, ¿verdad? Es una cuestión particularizada, ¿no? Y, pues bueno, evidentemente, para que las personas y la universidad pueda hacer eso, se ocupa gente que sepa de IA, ¿verdad? Es obvio, y que sepa de ética, y que sepa de filosofía y estas cosas, porque no realmente, y que sea abogado también, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Y entonces, digamos, se ocupa un conocimiento integral, ¿verdad? De esto, porque esto no es un problema particular, es un problema general, y a partir de ahí es que hay que plantearlo, por lo menos en una primera instancia, ya luego se dirá sus particularidades, pero en primera instancia quizá debería darse un abordaje más amplio. Gracias. Yo quería nada más agregar, es que lo de la prohibición también, y no decía lo de digamos, no es prohibir el uso de la inteligencia artificial en la universidad ni nada, pero más bien lo contrario, no forzar el uso de la inteligencia artificial. Eso es como mi perspectiva. Y lo de la prohibición de Juan Diego de volver a la edad de piedra, o sea, yo no estoy llegando a ese extremo de que volvamos a la edad de piedra, por supuesto. Yo lo que estoy diciendo es como, digamos, ajustar un poco qué tanto se permite el uso de la inteligencia artificial y demás. Y en ese sentido sí ha habido vuelta atrás con muchas otras tecnologías, ¿verdad? Con la energía nuclear, por ejemplo, que eso ha sido bastante dañino en realidad para
el planeta, podríamos decir, pero en algún momento se utilizaron una de las fuentes principales de energía y, o sea, más bien se echaron mucho para atrás después de los accidentes de Fukushima, pero antes del de Chernobyl, y se echó para atrás, y entonces más bien tuvimos un gran momento en la historia de que más bien ya no había tanta energía nuclear. Alemania se echó para atrás y dejó de producir un montón de energía nuclear. Eso ha pasado, esta vez con efectos negativos, por supuesto, pero ha pasado, ¿verdad? Igual con, bueno, el ejemplo que yo comentaba en la sede del sur, ¿verdad? Lo de la gasolina con plomo, ¿verdad? Que era muy eficiente, pero nos estaba matando a todos, entonces se echó para atrás, ¿verdad? Esto de los celulares en las clases, ¿verdad? No es que se eliminan los celulares, pero se prohíbe en un espacio que es para otros fines, digamos. Entonces no es eliminar la tecnología lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por supuesto que va a seguir existiendo la inteligencia artificial, más después de todo ese dinero invertido, pero sí como limitarlo en ciertos espacios, lo que estoy diciendo. Y me parece que tal vez decir eso, de que es que ya está aquí, no hay nada que hacer, ¿verdad? Es como seguir lo que decía Jonathan digamos, el discurso del mercado, ¿verdad? Ya está aquí, no podemos evitarlo, tenemos que adaptarlo de alguna forma. Entonces quería como hacer esa como aclaración. Pero no sé si quiere también decir algo al respecto. En ese caso,